Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Joana Tona, tengo 32 años de edad. Les doy un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi lugar de congregación es el Tabernáculo Benecer. Les voy a dar mi testimonio de cómo el Señor me encendió la luz y espero que sea de ayuda para todos aquellos que me ven por este medio. Conozco al Señor desde que tengo aproximadamente 9 o 10 años, ya que mis padres entregaron su vida al Señor desde que tengo esa edad. Bueno, de allí yo me fui congregando con ellos en la iglesia y siempre mi papá me inculcaba que había un mediador entre los hombres y Dios, que era el Señor Jesucristo. Siempre me dijo que no me inclinara a las cosas de idolatría y imágenes. Gracias a él siempre tuve esa enseñanza y siempre mis oraciones eran siempre al Señor Jesucristo. Bueno, después de allí, cuando tuve 14 años, entregué mi vida al Señor, pero al pasar un año, a los 15 años de edad, me aparté del Señor por cuestiones de la adolescencia, de las amistades que me rodeaban en ese momento. Bueno, como me fui al mundo, pero a pesar de que estaba haciendo las cosas incorrectas delante de Dios, siempre veía el cuidado que me hacía el Señor, pues, ya que en varias oportunidades corrí peligro y Él estaba junto a mí. Una de esas oportunidades fue que un muchacho me invita a salir, un amigo de un compañero, y cuando yo entro al carro donde él está, habían varios hombres. Entonces tuve miedo, sentí peligro por mi vida, empecé a pedirle al Señor por mi vida. Y bueno, hasta que hubo un momento que les dije que me regresaran a mi casa y gracias a Dios regresé a mi casa y ya esa sensación no la sentía del peligro que había sentido en un momento de estar dentro del carro. Bueno, después de allí pues siguieron pasando los años, yo seguía todavía en el mundo. Dentro de mi corazón sentía un vacío en mi alma, no me sentía llena de alegría, sentía más bien era depresiones, desánimo por mi vida. Bueno, y en un momento cuando tuve 24 años de edad, conocí a mi esposo. Con él tuve la oportunidad, gracias al Señor, de tener 2 hijos. Pero yo en esos momentos pensaba que a pesar de que tenía una familia, un hogar, creía que así iba a ser esa felicidad que yo siempre sentía, pero no fue así. Yo sentía todavía en mi corazón ese vacío. Y bueno, siguieron pasando los años, pero hubo un momento que el Señor le dio un alto al enemigo y me soltó, pues, y el Señor nuevamente me trajo sus brazos y me empezó a lidiar conmigo, empezó a tratar de una manera muy especial conmigo. Y bueno, allí cuando empezó a lidiar, mi papá me daba muchas palabras, mi mamá. Y bueno, él lidió conmigo hasta que el Señor puso en mi corazón de venir nuevamente a la iglesia donde yo me había congregado con mis padres. Y gracias a ese lidiar del Señor conmigo, nuevamente retomé las cosas del Señor. Bueno, gracias al Señor hasta el día de hoy, el Señor me ha ayudado a seguir sus pasos, encaminarme a hacer su voluntad. Cada día me ha enseñado, me ha mostrado cómo es la manera correcta de vivir, de pensar y de actuar como una hija del Señor, ya que Él ha cambiado mi manera de vestirme, de hablar, de pensar, de ver las cosas, que en el mundo en algún momento llegué a pensar que eran de aprecio para mí, pero esas cosas hay que desecharlas, porque en este mundo nada ofrece, solamente en Dios hay una vida eterna, una vida donde no va a haber muerte, donde no va a haber dolor, sino que uno va a sentir ese gozo, esa presencia divina del Señor. Y los invito, hermanos, amigos que me puede ver por este medio, a que no dude en venir a los brazos del Señor, ya que por medio de Él logramos tener la vida eterna. Él nos va a llevar a una vida llena de gozo, de la plenitud del Señor, de su presencia absoluta. Les aseguro, porque tengo
unas vivencias con el Señor muy hermosas de que es la mejor decisión que podemos tomar, porque en Él encontramos la paz. Como se lo dije anteriormente, la paz que no puede ofrecer el mundo la da el Señor. Esa paz absoluta, esa paz que ningún hombre, ningún ser humano puede dársela a otro, sino la presencia divina del Señor. Nuevamente les digo que no duden en venir a los brazos del Señor. Acepte a Dios en su corazón y verá el cambio rotundo, especial, en los brazos del Señor. Bueno, Dios les bendiga y espero que sea de ayuda mi testimonio para aquellas personas y hermanos que me pueden ver por este medio. Escuchemos al hermano Isaías Mendoza en el mensaje Hechos de la Meditación, parte 76. Gloria a Dios. El Señor me los bendiga, mis hermanos y hermanas, y a los amigos y amigas que están al alcance de esta voz en este nuevo servicio que el Señor Jesucristo en su gracia y misericordia nos ha regalado, y podemos tener la bienaventuranza de poder escuchar esas palabras de vida, esas palabras de amor, esas palabras que edifican nuestras almas, esas palabras que nos llevan a estar en la presencia de nuestro Dios, el conocer cuáles son esas virtudes del Dios Todopoderoso, cuáles son esas palabras que han de llevarnos a tener compañerismo con ese Dios vivo, real, que siempre ha estado presente, magnificando su poder y ha extendido en este nuevo servicio una vez más su amor, el dándose a conocer a través de su palabra cuál es el plan que Él ha establecido. Fuera de su palabra, amigo y amiga, mi hermano y hermana, no hay nada, pero Dios ha aparejado un camino de salvación, el camino que cada uno de los hombres y mujeres desean en su corazón, pero nunca podrán alcanzarlo sin Dios estar en ellos y con ellos. Ese ha sido el plan de nuestro Dios siempre, el bien que nosotros mismos deseamos en nuestro corazón, y que allá afuera en el mundo se han abierto diferentes de camino del cómo es que hay que alcanzar eso que anhela nuestro corazón, pero nuestro Dios nos da a conocer el único y verdadero camino por el cual podremos obtener aquello que deseamos en nuestro corazón, y solamente hay una forma de que nuestro Dios pueda darlo a conocer, y es a través de su palabra. Por eso Él tiene diferentes vasos, diferentes hombres en estos lugares, en la disposición y ejerciendo el labor de expandir las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, para que así al usted oír estas palabras en su corazón, su fe pueda crecer, su fe pueda dar el paso que Dios está esperando para concederle aquello que usted anhela en su corazón y que está aquí escrito en la palabra de nuestro Dios, pero Él expande el único camino por el cual Él puede conceder aquello que deseamos. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de nuestro Dios. No los diferentes caminos que se puedan abrir allá afuera en el mundo, esos llevan todo al mismo lugar. Siempre ha sido así. Ningún hombre ha podido alcanzar lo que ha querido en la antigüedad y hoy presente, de aquello que anhela en su corazón en verdad. Solamente aquellos hombres que han dado ese paso de fe y han reclamado la promesa que nuestro Señor Jesucristo ha dado, esos son los que han podido alzar el estandarte, alzar el pendón y decir: yo soy testigo del poder de Dios por la obra que Él ha hecho en mi vida.
es el único camino. Paz que sobrepasa todo entendimiento solamente está en las manos de nuestro Dios. Aleluya. Quiero invitarlos a buscar en sus Biblias, en el libro de Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id ante los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban apercibidas entraron a la boda y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aleluya. Inclinemos nuestros rostros para encomendarnos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, oh Señor, tú con gran poder, Padre Santo, te levantas, Señor, del este, Padre, y por todas, Padre Santo, Señor, los lugares del mundo, Padre, tu mano es con cada uno de los hombres, Padre, porque tú eres el que da mantenimiento a toda carne, Padre Celestial, Señor. Tú eres el que observa, Padre, la obra de cada uno de los hombres, Señor. Tú eres el que está observando en esta hora, Padre, aquellos que oyen esta tu palabra, Padre Santo, que ha sido leída, Padre, o que tú darás, Padre, a exponer delante de aquellos que oyen, Padre, en esta hora, Señor. Tú eres el mismo Dios, Señor, el Dios que siempre está presente en todos lados, Padre, y que verá, Padre, la respuesta de los corazones de aquellos que oyen esta tu palabra, Señor. Oh, yo te pido, Padre Celestial, por tus ángeles administradores de tu palabra, que vengan, Señor, y ministren, Padre, y le den el alimento al pueblo, Padre Santo, Señor, el alimento propicio, Padre, el alimento necesario, Padre, el alimento que el pueblo necesita para sus almas, Padre Santo, Señor. Oh, como lo han sido a través del tiempo, Señor. Una vez más, Padre, glorifícate delante de nosotros, Señor. Guíanos, Padre Santo, en tu verdad, Padre Celestial. Oh, Padre, y tú eres el que juzga, Padre, los corazones, Señor. Tú eres el que ve, Padre, si creerán o no creerán, Padre Santo, Señor. Oh, pero yo te pido, Señor, que seas tú con cada uno de los oidores de esta tu palabra, Señor. Que ellos puedan, Padre, tener esa dicha, Padre, esa bienaventuranza, Padre, de dar el paso de fe, Padre, y de conocerte, Padre, en tu verdad, Padre Santo, Señor. Porque tú eres el Dios grande y misericordioso, Señor. El Dios, Padre, que tiene, Padre, misericordia para todo aquel, Padre, que la pide, Padre Santo, Señor. Acompáñanos, Padre, de principio a fin en este servicio, Señor.
porque lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Gloria sea a nuestro Dios, mi hermano. Recuerde que Él siempre está observando la obra de cada uno de nosotros, mi amado hermano y hermana. Él está atento a los movimientos de cada uno de los suyos y de toda la humanidad, mi hermano. ¿Por qué? Porque Él lo ha declarado, que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que cada uno puede experimentar el año agradable de la buena voluntad de nuestro Dios para con nosotros, mi amado hermano y hermana. Por eso es que Él en su amor y misericordia siempre nos está hablando palabras que Él ya ha dicho. Alguna de hace 2000 años, otra de más en la antigüedad. Desde el principio nuestro Dios siempre ha estado declarando cuál es el camino que debemos de escoger. Si queremos llevar una vida donde nuestro corazón tome contentamiento en el camino que tomamos aquí en esta tierra. Porque lo que nuestro Dios ha deseado es lo que Él desea hoy para con nosotros, pero Él tiene su palabra. Fuera de ahí, mi hermano, no hay nada. Él lo declaró que el cielo y la tierra podrían pasar, pero su palabra no pasaría. Ella se cumpliría tal cual como Él la ha dicho. Hoy la tenemos escrita y así se cumplirá, porque no es un libro, mi hermano y hermana, solamente que leemos, no, son palabra de nuestro Dios. Y Él lo dijo, no pasarán. Si Él dijo que cumpliría, Él cumplirá hoy y mañana. Seguirá cumpliendo así como ayer cumplió a su palabra. Él ha proclamado que Él está cercano a los que le invocan de verdad. Aquellos que con libertad, con fuerza, reclaman y llaman al Dios omnipotente. Nuestro Dios está ahí cercano para acudir a responder al llamado que usted está haciendo al llamarlo a Él a la escena para que tome el control, para que liberte, para que dé paz. Ese es nuestro Dios, el Dios que está presente en todos lados, en todo momento, en toda circunstancia, en la alegría y en la tristeza. Ahí siempre está nuestro Dios, siempre y cuando nosotros le llamemos de verdad. Siempre y cuando nosotros creamos que cuando Él proclamó esa palabra y que está escrita aquí en este libro que llamamos Biblia, pueda cumplirse. Ahí es donde nuestro Dios baja desde los cielos, mi amado hermano y hermana, porque Él lo ha prometido y Él cumple a su palabra para ir y llegar a tomar el control donde Él es llamado, mi amado hermano y hermana. Y así hemos estado llevando este tema de los hechos de la meditación, de la realidad de la meditación, de lo que se manifestó, lo que se manifiesta y lo que se manifestará de la meditación de cada una de las obras de los diferentes hombres y mujeres a través del tiempo, que va conforme a la palabra de nuestro Dios. Tomando como la base de nuestro tema allá en el Salmo número uno, donde nos habla sobre aquel
que tiene su delicia en la ley de Jehová, y en ella medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no caerá, y en todo lo que haga prosperará. Pero no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y hemos estado sacando, mi hermano, al presente a través de las escrituras, de los pasajes que le hemos leído a través de diferentes servicios de hombres y mujeres, que vimos sus hechos, su manifestación, su realidad de lo que fue por su meditación, mi hermano. Y observamos que el Salmo número 1 concordó plenamente con cada uno de los pagos de los diferentes personajes que hemos escudriñado en la Biblia, mi amado hermano y hermana. Aquellos que meditaban a medias en la ley de Jehová fueron como el tamo que arrebata el viento. Aquellos que ni siquiera meditaron en la ley de Jehová fueron como el tamo que arrebata el viento. Y aquellos que meditaban en la ley de Jehová, porque ahí estaba su interés, ahí estaba su delicia, ahí estaba el bien que ellos anhelaban, el bien que Jehová había dado y que ellos necesitaban, porque era algo que ellos necesitaban en su vida, algo urgente, algo que ellos querían ver, la vindicación para su día. Y se mantuvieron en ella, pensando en ella, de día y de noche, porque ahí estaba todo lo que ellos anhelaban. Fueron prosperados en todo lo que hicieron, mi amado hermano y hermana. Cada uno de ellos obtuvo delante de Dios el ser como árbol plantado junto a corriente de agua, que dieron su fruto en su tiempo, su hoja no cayó y prosperaron en su camino. El camino que Jehová nuestro Dios aparejó para ellos, para su día, con la profecía que pertenecía a ellos, no con la que pertenecía a la época del pasado, que era para su enseñanza, para su admonición, sino que para su presente. Ellos pudieron ser aquellos que manifestaron la profecía para bien de sus almas, de lo que estaba escrito acerca de ellos. Y es lo que hemos estado escudriñando, mi hermano. Son los hechos de la meditación, es la realidad de lo que nosotros pensamos. Ellos obtuvieron su recompensa, lo leemos en la Escritura. Cada uno de ellos recibió su recompensa. A través de las edades recibieron su recompensa, y hoy cada uno de nosotros está recibiendo su recompensa, porque nosotros hoy somos los que estamos participando de esta profecía en el Salmo número 1. Nuestros hechos de la meditación están declarando de cuál lado, de cuál bando nosotros nos encontramos. Como aquel que alguna vez tuvo vida y se secó y hoy es como el tamo que arrebata el viento, o como aquel que estuvo sembrado junto a corrientes de agua, que dieron su fruto en su tiempo, que su hoja no cayó. Recuerde que un árbol frondoso, todo el mundo va a su amparo a refugiarse del sol, a tomar el fresco de la tarde, a descansar debajo de ese árbol. Pero nadie descansa debajo de un árbol seco, mi amado hermano y hermana. Y así lo hemos podido ver, indiferentemente de los personajes
indiferentemente del cargo que esos hombres pudieron tener a través de la historia, si no cumplía con el requisito, el camino que nuestro Dios estableció, su recompensa era de igual manera el ser arrebatados como el tamo. Sin rumbo, sin dirección, sin Dios que pudiera darle firmeza a sus pies, mi amado hermano y hermana. ¿Por qué? Porque Dios fue atado por ellos mismos. Y hoy, nosotros como los participantes de esa escritura, mi hermano, debemos estar escudriñándonos a nosotros mismos, porque meditar es pensar y todos pensamos, pero ahí es donde nos lleva nuestro Dios. ¿En dónde está nuestra delicia? En las cosas del mundo. El mundo hizo afán. En todo lo que hay de afuera o en todo lo que nuestro Dios nos ha hablado a través de nuestra vida. El tiempo que hemos transcurrido en esta tierra, ¿en qué estamos meditando? Porque eso está reflejando el pago que recibimos y el pago que seguiremos recibiendo si no arreglamos nuestros pasos. Por eso nuestro Dios nos refresca, mi amado hermano y hermana, porque es lo que Él ha hecho siempre y hemos estado escudriñando en los libros de los evangelios, cuando nuestro Señor llegó a cumplir la profecía que estaba escrita acerca de Él, del pago que había de dar por usted y por mí, de la libertad que Él habría de venir a dar. Él tuvo que llevar a su pueblo a recordar todo lo que los profetas y la ley decía acerca de Él. Decía acerca de las obras que ellos manifestaban, decía acerca de las prácticas que ellos llevaban, decía acerca de la actitud que ellos cargaban en sí mismos. Él los llevó allá a que meditaran. ¿Por qué? Porque Él necesitaba que ellos al presente pudieran darse cuenta que estaban siendo participantes de la profecía escrita en la ley de Jehová, y que si no despertaban, si no miraban fijamente lo que estaban haciendo, si no se veían en el espejo de la ley de Jehová, la perdición estaba siendo aparejado para ellos, porque iban en contra de la ley de Jehová. Y el pago estaba claro en el Salmo número 1, cuál iba a ser el pago. El vendaval, mi hermano, el ser arrebatado, el ser llevado por cualquier viento. Y así se encontraba el pueblo cuando Él llegó a la tierra, cuando Él llegó a su pueblo, al pueblo de Israel, mi amado hermano y hermana. Y por eso, como nuestro Dios del mismo ayer, de hoy y de siempre, como Él lo ha declarado, hoy sigue recordándonos, mi amado hermano y hermana, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿Y cómo lo hace Él? Nos apunta, así como a su pueblo le apuntó la ley, nos apunta aquí a su palabra, nos da a recordar lo que Él ha dicho y que nosotros podamos ver de cuál lado nos encontramos y nos lo recuerda. No se engañen a ustedes mismos. Ustedes saben que todo árbol bueno da fruto bueno y que todo árbol malo da fruto malo y que el bueno no puede dar frutos malos y que el malo no puede dar frutos buenos. Hacia allá
es hacia donde nuestro Dios nos está empujando, nos está lanzando a que veamos, nos está señalando el camino, nos está haciendo señas para que prestemos atención a lo que Él está diciendo. ¿Por qué? Porque nuestra vida, la que está en juego, mi amado hermano y hermana, somos nosotros los que recibiremos el pago que nosotros no queremos y que ningún hombre en su mente carnal desea. Por eso Él nos advierte, por eso Él nos recuerda, aleluya, su palabra. ¿Para qué? Para que meditemos, para que vayamos a las Escrituras y veamos cuál fue la recompensa de cada uno de los hombres y por qué fue esa recompensa. Por los hechos de su meditación fueron conocidos y seremos conocidos nosotros, mi hermano, por aquello por lo cual meditemos, porque aquello es lo que se manifestará, es lo que saldrá de nosotros, porque ahí se encuentra nuestra delicia, ahí se encuentra nuestro pensamiento y eso es lo que nuestras expresiones darán a entender y nuestra boca hablará. Y hoy tomaremos esta escritura en Mateo capítulo 25 sobre la parábola que nuestro Señor Jesucristo le está dando a su pueblo. Anteriormente leímos sobre aquella pregunta de cuándo Él habría de venir, qué señales habría. Él les habló a todos, pero aquí en el capítulo 25, Él les pone una enseñanza, le coloca una enseñanza natural para que ellos puedan entender la urgencia o la necesidad que hay de que usted pueda entender, entrar en conciencia de lo que está haciendo hoy con su vida, de hacia dónde usted se está conduciendo y hacia dónde nuestro Dios quiere que usted se mueva, que usted esté mirando fijamente. Y por eso Él empieza, entonces el reino de los cielos será semejante. Él empieza a hablar de algo espiritual y le coloca un ejemplo natural para que ellos puedan entender los misterios y la grandeza de nuestro Dios, que ellos tengan una imagen y puedan comprender de lo que nuestro Dios les quiere dar. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Había un compromiso. Por lo tanto, ellas salieron a recibir aquel por el cual ellas habían sido anunciadas, advertidas de que habría de venir el esposo. Y ellas salieron con su lámpara, con aquello que era necesario para ellas poder ir allá a aquel lugar al recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y 5 fatuas. 10 de aquellas vírgenes eran fatuas. 5 de ellas y 5 eran prudentes. 5 eran aquellas que con diligencia, con presteza, rápidamente, mi amado hermano y hermana, atendían a aquello que era necesario para la ocasión a la cual fueron llamadas.
en este caso iban a recibir al esposo, ellas sabían, las prudentes, que eran lo que necesitaban, la vestidura que necesitaban, las herramientas que necesitaban, todos los utensilios que necesitaban, la forma en que tenían que ir al lugar, el lugar al cual tenían que ir prudentemente, con sensatez, con presteza. Estaban preparadas 5 de ellas y 5 eran fatuas. Al buscar esa palabra, significa vanidoso, presumido, infundado, que carece de importancia real. Eran vírgenes presumidas. Eran aquellas de las cuales la Biblia nos habla que eran fatuas, que presumían de que ciertamente tenían algo, eran vírgenes, pero presumían de cosas que no tenían. No tenían un fundamento sólido como aquellas prudentes, aquellas que se preparaban, aquellas que meditaban en lo que necesitaban para la ocasión a la cual fueron llamadas. Estas eran vírgenes y fueron a la ocasión por la cual fueron convocadas, pero seguramente hubieron cosas de las cuales fueron advertidas, de las cuales ellas sabían que era necesario tener y aún así salieron sin esas cosas. ¿Por qué? Porque ellas sabían que tenían algo, pero era necesario tenerlo todo, mi amado hermano y hermana. Así como está la bendición en el Salmo número 1, es completo o nada. Si es a la mitad, entonces recibirá el pago de ser arrebatado como el viento, mi hermano y hermana. Y dice, las que eran fatuas, presumidas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. En la antigüedad era una costumbre, no había bombillo, no había electricidad, no habían linternas recargables, eran de aceite las lámparas. Y había que tener aceite en las lámparas, con un mechero para alumbrar el camino, por donde iban a caminar. Y ellas eran vírgenes, cumplían uno de los requisitos por los cuales fueron llamadas. Tenían la lámpara, otro de los requisitos por los cuales fueron convocadas al lugar para recibir al esposo, pero no tomaron consigo aceite. Se llevaron muchas cosas, seguramente la vestimenta, llevaban la lámpara, eran vírgenes, cumplían los requisitos, pero se les olvidó pensar en uno de los cuales también, sin menos importancia, era necesario y era el aceite para poder tener esa lámpara encendida, de lo cual, si no lo había, no prendería. Malas prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Se llevaron la lámpara, eran vírgenes, estaban cumpliendo los requisitos, pero se llevaron un vaso de aceite. ¿Por qué? Porque eran prudentes, eran sensatas,
conocían todo aquello por lo cual habían sido invitadas a la boda del esposo. Sabían lo que era necesario para ir allá, para llegar a donde iban a ser invitadas. Y lo llevaron consigo, porque ellas sabían que era necesario. Por eso son contadas con las prudentes. ¿Por qué? Porque todo aquello por lo cual fueron advertidas que tenían que llevar los instrumentos, la vestimenta, la hora, el lugar, la fecha, todas y cada una de ellas meditaron para que cuando llegara el día, mi amado hermano y hermana, poder estar en el puesto del deber y saber que en su meditar, cuando llamaran, llegó el esposo y ellas al levantarse, poder levantarse y en su presente meditar, llevo la lámpara, llevo el vaso con el aceite, llevo la vestimenta que me exigieron para poder entrar al lugar. Estoy en el lugar correcto, estoy a la hora correcta, estoy esperando que me vengan a llamar. En el presente, mi amado hermano y hermana. Y tardando, verso 5, y tardando, el esposo cabecearon todas y se durmieron. Ya sabemos la condición. Aquella era prudente, estas eran fatuas, 5 y 5. Pero tardándose el esposo, cabecearon todas. Las 5 y 5 de cada lado y se durmieron. De los dos lados, tanto las prudentes como las fatuas en el lugar correcto, donde le habían dicho que tenían que esperar, estaban en el lugar correcto. Pero, mi amado hermano y hermana, al tardarse el esposo, cabecearon todas y se durmieron. De tanto esperar, cabecearon y se durmieron todas. Fueron metidas aquí en esta expresión, mi amado hermano y hermana. Tanto las prudentes como las fatuas. Y a la medianoche fue oído un clamor. He aquí, el esposo viene, salid a recibirle. A medianoche fue oído un clamor. Alguien pasó exclamando, he aquí, el esposo viene, salid a recibirle. ¿Y qué hizo esa expresión? Entonces todas aquellas vírgenes, las 10, se levantaron y aderezaron sus lámparas, prepararon sus lámparas. Las 10, al escuchar este clamor de aquellos por los cuales ellas habían sido invitadas, de aquellos por los cuales ellas estaban en ese lugar esperando, oyeron y se despertaron. Y cada una rápidamente agarró su lámpara y empezó a arreglarla. Empezó a ponerla funcional la lámpara, porque ya venía el esposo y tenían que ir al lugar hacia donde había de hacer el esposo la fiesta. Y las fatuas, verso 8, dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ahí está la expresión de las fatuas. Le dijeron a las prudentes cuando empezaron a aderezar en pleno movimiento y rápidamente, porque todas se habían dormido. Y en un movimiento rápido y tratando de despertarse porque se quedaron dormidas. Y empezaron a mover esas lámparas rápido. Pero las prudentes empezaron a vaciar el aceite para llenar su lámpara. Y en eso las fatuas se dan cuenta de que ellas no tenían aceite en vaso para llenar sus lámparas.
como las prudentes, pero ellos estaban juntos, la estaban viendo. Como aquellas preparaban la suya, aquellas 5, y le dicen: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Aquellas ven su lámpara bien encendida y ellas ven que la llama de las de ellas estaba así empezando a titilar, empezando a menguar. Ya se estaba chupando lo último de esa mecha que tenía el aceite, y arriba esa llama empezaba a moverse como queriendo decaer. Y ven aquellas que tienen aquel aceite y que su lámpara está normal, como la de ella estuvo en un tiempo. Y le dicen: danos de vuestro aceite. Y el verso 9 nos dice: mas las prudentes respondieron, diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, y ante a los que venden y comprad para vosotras. Ahí está la expresión, mi hermano. Y dice: danos de vuestro aceite. ¿Qué les pasó a ellas? En ese momento, ¿de qué se acordaron? ¿En qué meditaron en ese preciso momento? Que se les olvidó traerse el vaso con aceite como lo tenían las prudentes. Ahí estaba la diferencia. En ese preciso momento, mi hermano, cuando estaba faltando, ellas se acordaron de algo. Ahí meditaron en ese preciso momento de que ellas no trajeron su vaso lleno de aceite para la lámpara. ¿Y qué les quedó? Pedirle a las prudentes. Pero las prudentes dijeron: hagamos unas cosas porque no nos falte a vosotras y ante los que venden y comprad para vosotras. Ellas le dicen: para que no nos falte a nosotros, vayan al lugar que ustedes saben, donde lo venden, porque nosotros sabemos y ustedes también saben dónde lo venden, y comprarlo, porque si no, vamos a quedar a mitad del camino ambas y nadie nos va a alumbrar el camino. Vamos a quedar a pie todas, si le llegamos a compartir del aceite. Y mientras que ellas iban, ya habiendo sido dado el anuncio que el esposo venía, y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo. Aquello por lo cual todas estaban ahí esperando en ese lugar y se quedaron dormidas y se despertaron ante el anuncio que ya venía el esposo. Aquí ya venían. Y mientras que ellas iban a comprar, en ese momento vino el esposo, y las que estaban apercibidas, preparadas con todo lo necesario para ir al lugar a donde fueron invitadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ahí está, mi amado hermano y hermana, la expresión de nuestro Dios. Lo que nuestro Dios siempre quiere darnos a entender a través de su palabra. Aquí está la expresión. En el momento cuando se necesitaba
aquellas personas que el esposo había invitado, encontró solamente a 5 y otras 5 corriendo ahí al lugar donde vendían el aceite para poder estar en la boda del novio, del esposo, perdón. Pero la puerta fue cerrada, mi hermano. Se cerró la puerta. Eran las que estaban, no todas las que yo invité, pero eran las que estaban, vengan. Y se fueron con él y entraron y se cerraron las puertas. Y después vinieron también las otras vírgenes, las otras 5, sudando de tanto correr, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Aquellas que también fueron llamadas por el mismo evento, pero se hallaron, mi hermano, que en el momento de la dificultad, o podemos expresar en el momento cuando se necesitaba que estuvieran presentes, no estuvieron. Y el esposo le dice: de cierto os digo que no os conozco. Ahí están las palabras del esposo a estas 5. De cierto os digo que no os conozco. Pero él las había invitado, pero no estuvieron en el lugar al momento que el esposo pasó para llevárselas. No estuvieron en el lugar correcto, no pudo tener la ganancia que le fue prometido a las 10. Esas 5 no lo pudieron obtener. ¿Por qué? Porque no estaban con todo lo necesario para recibir al esposo. Y fueron corriendo a buscarlo, pero la puerta fue cerrada. Y el esposo le dijo: de verdad os digo, no las conozco. Y dice el verso 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahí termina nuestro Señor la parábola. Velad. Estén despiertos, estén atentos, estén conscientes, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Él les puso una figura, una parábola de la venida de nuestro Señor Jesucristo, mi amado hermano y hermana. Él le dijo, y ahí quienes creen que estaban cuando él estaba expresando esta parábola, estaban los suyos. Él estaba declarando a cada uno de ellos: vosotros tenéis palabra, tenéis la ley de Jehová delante de vosotros, y me habéis preguntado cuándo yo habría de venir. Y yo le estoy declarando todos los requisitos a través de todo mi ministerio. Le he declarado que yo iré a preparar el lugar para vosotros y después vendré y os tomaré a mí mismo. Y muchas otras palabras nuestro Señor Jesucristo le había declarado a su pueblo. Pero él estaba diciendo: no sabéis la hora, no sabéis el día, no sabéis los segundos, no sabéis el lugar donde habrá de ser, pero una cosa sí sabéis cada uno de vosotros. Aquí les puse el ejemplo: 10 vírgenes. Las 10 conocían la ley de Jehová. Así como todos ustedes saben acerca de lo que está escrito de mí, acerca de la Escritura. Y yo he de venir
Y si yo vengo, y cuando yo venga, no los encuentro apercibidos, no los encuentro con todo lo que yo les he exigido que necesitan para yo llevármelos conmigo cuando venga en mi venida, sino que los encuentro siendo fatuos, presumidos, que los encuentro infundados. Y su fundamento, porque sí tienen un fundamento, es en sus propios pensamientos, en sus propias tradiciones, en su propio mandamiento. Pero proclaman que irán conmigo. Aquí está la enseñanza. Se cerrará la puerta, yo vendré, cerraré la puerta y no los conoceré. ¿Por qué? Porque aquí estaba la bendición, mi hermano. Aquí estaba declarando la bendición. Yo no le estoy exigiendo a ustedes que para ir a mi reino tienen que cumplir ciertas partes y otras no de la ley. O de todos los mandamientos que yo les he declarado que deben de ejecutar plenamente. Yo no le estoy diciendo que unos sí y otros no. Cada uno de ellos, cuando yo venga, tienen que estar cumpliendo cada uno de ellos, o si no, cuando yo venga y los vea, no podré llevármelo al lugar que les he prometido. ¿Por qué? Porque no tendrán lo necesario. Entonces ustedes verán de aquellos hombres que sí lo tenían. ¿Y qué le dirán ellos? Vayan y paguen el precio. Ustedes saben, ustedes conocían lo que estaba escrito en la Biblia. En este caso, ustedes sabían lo que estaba escrito en la ley de Jehová. Ustedes sabían qué es lo que tenían que hacer, cuáles eran los requisitos, que no era solamente demar el eneldo, ni la menta, ni el comino. Eso era necesario. Así como estas 10 eran vírgenes y estaban vestidas para la ocasión y tenían la lámpara para la ocasión. Así como ustedes 10 más, el eneldo, la menta y el comino, pero se han olvidado de lo más importante, de la ley, de la misericordia se han olvidado, del juicio se han olvidado y de la fe, que era lo que tenía más peso en la ley. Se han olvidado de esos mandamientos que yo, el mismo que le dije que tenían que diezmar, el mismo que le dijo tienen que tener fe. Tienen que creer toda palabra que sale de mi boca y la tienen ahí escrita en esos pergaminos. Era lo que nuestro Dios le estaba dando a entender a su pueblo. Es todo o nada. Yo no le estoy exigiendo el 70%. Yo le estoy pidiendo todo de ustedes. ¿Por qué? Porque yo en ustedes soy el que cumpliré todas estas profecías que están escritas acerca de ustedes. Ninguno de nosotros, mi amado hermano y hermana, podemos cumplir si no es con nuestro Dios en nuestros corazones esta palabra que está aquí escrita. Él se lo dejó claro, así como Él nos lo deja claro a nosotros. Yo les he dado promesa grande de un lugar preparado para ustedes. Pero si ustedes creen que por ir a la iglesia están listos, se equivocaron. Si ustedes creen que por darle y tener buena alianza con un ministro, con el maestro que los enseñó desde pequeños, con el pastor que es el que le da el alimento, ustedes están listos, se equivocaron. Si ustedes creen que por ir a visitar a las viudas, por tener misericordia para con los huérfanos, están listos, se equivocaron.
Si ustedes creen que por dar a los pobres están listos, se equivocaron. Si ustedes creen que por echar demonio en mi nombre están listos, se equivocaron. Si ustedes creen que poner las manos sobre los enfermos y ser sanados están listos, se equivocaron. Si ustedes creen que por comer comida mortífera y no le hará daño están listos, se equivocaron. Si ustedes creen todas estas cosas, están invalidando mi palabra, porque yo los mandé a que cumplieran todas y cada una de ellas. Si ustedes no pueden cumplir con la palabra toda la que yo les he dado a ustedes, que les he revelado para que cumplan ustedes, déjeme decirle que no irán cuando venga el esposo. ¿Dónde estarán? Corriendo a ir a cumplir, y será demasiado tarde, porque la puerta se cerrará, porque tuvieron el tiempo para hacerlo. Y lo sabían que era necesario. ¿Por qué? Porque ese al cual tú le pediste que te diera, ese que tú sabías que lo tenía, ¿de dónde lo sacaba? ¿Quién hablaba acerca de las manifestaciones que tenía ese al cual tú te le acercaste para pedirle? Las manifestaciones que estaban escritas aquí en este libro que ustedes llaman, que se llama la ley de Jehová. Todas y cada una de esas profecías, mi amado hermano y hermana, están presentes, están vigentes delante de nosotros. Si cree que por cumplir algunas y otras no, estamos listos, estamos igual que las vírgenes, porque ciertamente nadie puede negar que ha habido un cambio en usted, que usted es una buena persona, que usted es dadivoso. Nadie lo puede negar, nadie lo puede señalar como el dedo, pero aquellos fariseos y aquellos escribas, nadie podía señalarlo con el dedo, y nuestro Dios dijo que de su padre el diablo eran. Así de sencillo, mi hermano. Y nadie podía señalarlo porque venían de un linaje intachable, mi amado hermano y hermana. ¿Qué les faltó a ellos? Al igual que esta parábola que les faltó el aceite en la lámpara, a ellos les faltó cumplir toda palabra que salía de la boca de Jehová para su día. Toda la palabra, no en esta sí y en esta no. Cuando se trate de la misericordia hablamos poco, pero cuando se trate de traer las ofrendas, de favorecer a los ministros, de traer al altar, ahí sí hay que hablar bastante. No, porque su paga será igual que aquellos que cosecharon ser como el tamo que arrebata el viento. ¿Y qué pasará, mi amado hermano y hermana? Que cuando llegue el momento, aquí nos habla de la venida de nuestro Dios, se darán cuenta que les falta algo e irán a buscar donde ellos saben que ahí está, porque lo saben. ¿Por qué? Porque tienen la misma Biblia que tenemos nosotros, mi amado hermano y hermana. ¿A dónde escapará? Dirá que no lo sabía si usted mismo lo leía. Si desde el púlpito el hombre que estaba ahí hablaba de eso y usted sabía que era la verdad, pero nunca buscó empeño, sino que se conformó con ir a la iglesia, con ser santo, pero nunca de los nunca usted buscó aquello que nuestro Señor Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario que tuviera. Aquello que habló allá en el libro de los Hechos, en capítulo 2, verso 38,
de lo que habló Pedro que era necesario hacer, que va en compañía con lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, que era necesario nacer otra vez, que era necesario arrepentirse, bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirían el regalo del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Ahí estaba la promesa y la declaró: es para ustedes, para vuestros hijos, para los que estén lejos y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Ahí estaba la promesa. Ahora Él les dirá por qué no lo buscaron cuando yo les dije que ahí estaba. ¿Por qué salieron corriendo a última hora? Pero esa promesa, mi hermano, hoy está vigente para nosotros. Es a lo que nuestro Dios siempre ha querido llevarnos, a que podamos ver, entender el reino de los cielos, a que podamos ser participantes del reino de Dios, mi amado hermano y hermana, a que lleguemos hacia una nueva criatura. Ahí es hacia donde nuestro Dios nos está llevando. Ahí es donde Él siempre está empujando. Ahí es hacia donde Él en esta parábola estaba señalando el camino. Ahí está. Ustedes lo saben que ahí está lo que necesitan. Muévanse a buscarlo, porque de lo contrario no entrarán. Así de sencillo, mi amado hermano y hermana. ¿Por qué no entrarán? Porque la palabra de nuestro Dios es clara. Aquel que no medite de día y de noche en su palabra, ni su delicia esté en él, en esa palabra que Dios nos ha dado, será como el tamo que arrebata el viento. La perdición, mi hermano, estará para ellos. Aquí nuestro Señor nos lo repite en una parábola. Irán a buscarlo y la puerta se les cerrará enfrente. ¿Por qué? Porque lo que ellos sabían que era necesario, aquello que Dios le había dicho que era necesario y que ellos lo sabían, nunca se interesaron en buscarlo de todo corazón. Y eran vírgenes. Usted puede cumplir muchos requisitos, pero si usted no nace otra vez, mi amado hermano y hermana, por muy bueno que usted sea, por muy noble que usted sea, por mucho que usted ayude a los demás, no le servirá de nada. Por muy santo que usted sea, no le servirá de nada. ¿Por qué? Porque usted no pertenece al reino de Dios, mi amado hermano y hermana. Quiero finalizar para que se lleve esta palabra meditando ahí en sus corazones. Aquellas vírgenes meditaron en lo que les faltaba cuando le llegó el momento. Ahora la pregunta es, ¿tenemos lo que necesitamos nosotros? ¿Tenemos aquello por lo cual nuestro Dios ha proclamado que necesitamos, mi amado hermano y hermana? ¿Qué es lo que nuestro Dios ha dicho que necesitamos? Que necesitamos nacer otra vez, que necesitamos pertenecer al reino de los cielos. ¿Para qué? Para que así todas aquellas cosas que están escritas en la palabra de nuestro Dios fluyan como un raudal de nuestros corazones. Que no seamos nosotros esforzándonos por amar a nuestro prójimo, por amar a nuestro enemigo, por desearle el bien a aquellos que nos maldicen, por cargar 2 millas a aquellos, por darle la capa a aquel que me la pide. Que no seamos nosotros esforzando de poner la otra mejilla, sino que será el mismo Dios en nosotros, poniendo esa mansedumbre, poniendo ese amor hacia esa vida que no ha conocido al Dios que usted conoce. Pero ahí le dejo la pregunta,
tenemos lo que necesitamos. Mediten esa palabra. ¿Y cómo lo sabrá usted si tiene lo que necesita? Pues aquí está el que Él se lo declarará. La palabra de nuestro Dios. Aleluya. Inclinemos nuestro rostro. Mi amado Padre Celestial, tú eres bueno, Señor, para con nosotros, Señor. Siempre invitándonos, Padre Santo, Señor, siempre recordándonos tu palabra, Señor. Siempre conduciéndonos, Padre, a toda verdad, Padre Celestial. Siempre mostrándonos tu amor, Señor. Siempre manifestándote, Padre, para darte a conocer, Señor, de que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. A través de prodigios, de milagros, de maravillas, Señor, de proezas, Señor. Siempre estás tú manifestándote, Padre Santo, Señor. Aún en la sencillez, Padre, ahí siempre estás guardándonos, Padre Celestial, dándonos el aliento de vida, Padre Santo, Señor, aparejándonos, Padre, para que cada día caminemos perfectamente, Señor, delante de tu presencia, Señor. Ayuda, Padre, a los que han oído esta tu palabra, Señor. Llévalos, Padre, a que ellos se examinen, Padre, ahí en sus corazones y vean, Padre, hacia dónde se están conduciendo, Padre. Sea tu gracia, Padre, y tu misericordia una vez más para con nosotros, Señor. Porque lo pido en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.